Gracias, qué padre estar aquí entre ustedes. Quiero, antes de abrir la palabra, quiero nada más dar un pequeño, leve reporte. Las semanas pasadas estuve en varias iglesias. ¿Cuántos de ustedes saben que Nueva Creación en la Familia Cristiana hemos estado creciendo? ¿Alguien sabe de eso? Sí, ustedes, cada uno de ustedes se merecen un aplauso súper grande y se lo vamos a dar. Bravo, felicidades, porque visitamos diferentes lugares. Estamos la semana pasada en la congregación más nueva, pasando el aeropuerto, una congregación que explota rápido y estamos tratando de crear un espacio que acomode la gente en el fraccionamiento que se llama Silos. En la iglesia antepasada estuvimos en la congregación con Tezistán, y en cada lugar donde vamos encontramos a alguien. ¿Y cómo llegaste a la iglesia? ¿Sabes qué? Tengo un hermano que asiste a la iglesia en Coli, tengo un hermano, un conocido que asiste a la iglesia en Tlajumulco, y se están invitando, se están moviendo a los conocidos a la iglesia. Y felicidades, la verdad, están haciendo buen trabajo de evangelización, de ser el cuerpo de Cristo en esta ciudad. Bien hecho. Y también quiero decirles, estoy tan feliz y contento de formar parte del cuerpo de pastores, de este grupo de pastores. Cada uno de ellos, especialmente, bueno, no quiero elevar uno sobre el otro, pero el pastor Toño no está haciendo un excelente trabajo aquí en la iglesia, ¿verdad? Se merece de repente una palabra de ánimo, que no sé si todavía, si todo el tiempo yo se los doy, a veces es otra palabra, pero se merece una palabra de ánimo y un apoyo de cada uno de ustedes. Está haciendo un buen trabajo. Todos los pastores, lo menciono porque esta semana escuché una frase, escuché algo, y al principio me enojó un poco, me causó tristeza. Una palabra negativa hacia el ministerio, no el nuestro, sino el ministerio en general, o los pastores y los evangelistas y los ministerios en general. Y yo oré y dije, no puede ser que así ven así. Yo quiero decirles que no solo aquí en esta iglesia, el pastor Toño, tanto el pastor Enrique, el pastor Juan Cisneros, los pastores en todas las iglesias que nos pertenecemos, son hombres entregados no solamente a hacer iglesia, como decimos, son hombres que han puesto su vida hacia una meta, y me da tanto gusto. Ellos dicen junto conmigo, como Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Es un reto que digo, híjole, Dios, nos da miedo decirlo, pero yo sé que cada uno de ellos está poniendo su vida para que ustedes los sigan, sean animados y conozcan a Dios, y esto me llena de orgullo y de gusto. Y entonces nada más quiero dar esas palabras animándoles. Tienen excelentes pastores. Estoy más que contento con cada uno de ellos, de formar parte de alguien que pueda animarlos a ellos, y alguien que pueda estar al lado de ellos. Estoy muy contento con eso, por eso. Muy bien. Bienvenido aquí al licenciado que viene, no sé si con su novia aquí al lado. Bienvenido. Me gusta su vestido. Excelente. Hace unas semanas, estoy jugando. Hace unas semanas estuve orando, unos meses, y en oración yo escribí una frase, a lo mejor si ya se lo he dicho aquí. Pero en oración y leyendo la palabra de Dios, viene una frase, y yo lo tomé y sé que Dios hablándome, y lo apunté en un cuaderno que tengo, y siento que Dios me empujó a esto, a predicar el reino de Dios, a dar ese empuje, ese enfoque a las predicaciones. Entonces esta mañana quiero predicar el reino de Dios. Quiero que vayan conmigo a unas parábolas. Pero antes de llegar a las parábolas, les quiero recordar esas palabras en el libro de Mateo. Empieza el evangelio
libro de Mateo, y encontramos a Juan el Bautista, encontramos a Jesús. Y Juan el Bautista empieza y él decía, capítulo 3, verso 2, él decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Entonces él empieza a predicar y Jesús dice, verso 17 del capítulo 4, desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y en cada uno de los evangelios le encontramos algo así, y empiezan a predicar el reino de Dios. Y a lo mejor tú dices el reino de los cielos, el reino de Dios. Ok, no hay una diferencia. Algunos por ahí hacen una distinción, pero se refiere a lo mismo, el reino de los cielos y el reino de Dios. Y esto es lo que yo quiero ir predicando hoy, el reino de Dios. Ok, antes de llegar a las parábolas, quiero compartir queremos leer dos parábolas. Déjenme hablar un momento acerca del reino de Dios. Ok, rápido. Quisiera preguntarles, así no tomar tanto tiempo, pero 2, 3 de ustedes, cuando yo digo el reino de Dios, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué significa? Denme una palabra, 2 palabras, 3 palabras. No quiero invitarte, no te va a pasar el micrófono, pero 1, 2 palabras. Cuando yo digo el reino de Dios, ¿qué viene a tu mente? Justicia, perdón, eternidad. Escuché la palabra justicia. Ok, bien, excelente. Eternidad, la promesa, vida eterna. ¿Alguien más de este lado? No. Más apenados ahí. Cielos, los cielos. Bien. Uno más. Su palabra. Bien. El reino de Dios. Ok. Yo sé que y es correcto, no los voy a corregir más. Yo quiero ampliar, quiero hablar de esto. El reino de Dios es un poco difícil para nosotros entender lo que significa un reino, vivir en un reino. Yo lo sé porque nosotros no hemos vivido en un reino. Vivimos en una república. Gracias a Dios por la República Mexicana, ¿verdad? Pero México es una república. Hay una diferencia entre una república y un reino. Okay. No soy ningún experto, pero México es una república demócrata, representativa, ¿verdad? ¿Desde cuándo? Desde el 1810. Bien, excelente. Ok, son buenos mexicanos. Un aplauso para los mexicanos. Bien. Pero no es un reino, ¿no? Una república. Tenemos un gobierno y ahora no es tiempo de críticas, no es lo que soy ni lo que voy a hacer, entonces ni pidan que vaya. Pero en una república tenemos un gobierno hecho de la gente, ¿verdad? De la gente que es representante. Y entonces elegimos hombres y mujeres que vayan y que lleven justicia, que promuevan la justicia entre nosotros y para nosotros, ¿verdad? Y ahora no vamos a hablar mucho de esto, no es una clase sobre la política, sino en un reino encontramos algunas cosas diferentes. Y esto es donde creo que es importante que tengamos en mente una pequeña diferencia, grandes diferencias. Un reino no se trata de una delegación o de alguien representativa que vaya que nos represente ante los demás o ante el mundo, sino un reino tiene varias cosas. Un reino tiene un rey y un rey gobierna para sí mismo. El reino como una república se trata del pueblo. Un reino se trata del rey. Hay un rey. En un reino tienen un rey. En un reino tienen también una ley que el rey decide y el rey impone y el rey hace y crea. ¿Ok? Y esperamos que sea a favor de su pueblo, pero el rey y su ley. ¿Ok? Y en un reino tienen súbditos, tienen hombres y mujeres como nosotros que estamos sujetos al rey y a lo que él dice, a su gobierno, a su provisión.
a lo que Él hace, lo que Él decide. Okay. Es la razón por la que estamos un poco, batallamos un poco para entender lo que es un reino. Y el reino de Dios, Jesús y Juan el Bautista y todo el Nuevo Testamento, y desde Isaías y antes, y venían hablándonos del reino de Dios, de cómo se está acercando. Y Jesucristo dijo, se acerca. Cuando Él vino y dice, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está aquí. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la autoridad de Dios sobre el pueblo de Dios. El reino de Dios no tiene fronteras como la República Mexicana, físicas como nosotros. El reino de Dios representa, el reino de Dios es todo el área, o cada persona que nos hacemos súbditos, o cada persona sujeto a la ley, al gobierno, a Dios mismo. ¿Alguien sigue conmigo? El reino de Dios. Y esto es lo que Jesucristo venía predicando. A veces predicó las buenas nuevas. Sí, hay buenas nuevas acerca del reino de Dios. Ok, y las dos parábolas que vamos a ver hoy nos va a llevar a entender. Jesucristo las contó específicamente para ayudarte a ti y a mí a entender lo importante, lo grande de su reino. Ok, entonces vayan conmigo sus Biblias, busquen Mateo capítulo 13. No, vamos al otro primero, vamos a Lucas. Perdón, ya los tenía aquí, pero vamos a Lucas capítulo 22. Una disculpa, no sé por qué le digo Lucas 22, es Lucas 14. Sin más, al rato llego al 22. Lucas 14, ok. La primera parábola. Dice la parábola, verso 15, Lucas 14, verso 15. Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús dijo: dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Y entonces Jesús le contestó: cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirle a los invitados: vengan, porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Y otro adujo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me disculpes. Otro alegó: acabo de casarme y por eso no puedo ir. Y el siervo regresó a informar y le informó de esto a su señor. Entonces hacemos una pausa ahí. ¿Qué piensan? ¿Le agradó al Señor? ¿No le agradó al Señor? Obviamente lo desagradó. No le fue gustoso esa noticia por varias razones. Es obvio, aquí cada persona realmente no estaba bien ocupado. Sus pretextos, sus excusas aquí son como las que fue a hacer un mandado. ¿Quién sabe qué mandado? Pero esto ya, ¿cuántos de ustedes saben que esto es? ¿Dónde está? En un mandado. ¿Por qué no puedes venir? Tengo un mandado. Cualquier otra cosa que quiera hacer, es mi mandado, ¿verdad? Se casa uno, no puedo ir, me acabo de casar. Bueno, les quiero decir, no estás bien ocupado hasta no tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hijos, ¿verdad? Cuando estás recién casado, tenemos tiempo para hacer cosas. El otro se compró unas yuntas de animales, de bueyes, y quiero ir a probarlos. Quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes fueron a comprar su carro y ni siquiera lo probaron? No, claro que no.
ellos y cada quien hizo cada quien pues se le hizo aburrido, se le hizo otras cosas más importantes y no quisieron ir. El siervo regresó, le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y mandó a su siervo: sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo: ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió: ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. A ver, digan conmigo: que se llene mi casa. Jesús compartió esta parábola porque Él quería enseñar: así es el reino de Dios. El reino de Dios, yo para empezar quiero decir, Dios quiere que esté llena su casa. Y no me refiero, ahora no me estoy refiriendo a esta iglesia, a este lugar. Qué padre, Dios está contento, no, pero Dios quiere que su reino, que su casa esté llena. Eso es la voluntad de Dios. No está por ahí escogiendo, pues quiero los mejores. Dios no está por ahí midiendo estaturas o condiciones o inteligencia. Yo quiero los mejores para mí y los electos nada más. Dios quiere que su casa esté llena. Y esta parábola nos lanza la verdad, nos hace entender que Dios mandó, el Señor mandó. Busca a los cojos, a los inválidos, a los que el resto del mundo no califica, que el resto del mundo descuenta. Si el resto del mundo dice: esta persona no vale mucho, ten por seguro que Dios está tratando hasta de obligarlo a que entre en su casa. ¿Alguien me escucha esto? Esto es la parábola que Jesús contó como invitación para cada uno de nosotros. Y por eso yo digo: bien hecho los que están diciendo a su primo que vive en Tlajumulco: acércate a la iglesia de allá, o a otro que vive por el norte: hay una iglesia que sé que es buena, vayan allí. Esto es parte de los principios del reino de Dios. Cuando algunos hacen pretextos y no quiero y no tengo tiempo y no, Jesucristo está diciendo: entonces vayan y busquen a otros. Los que parecen ser indignos, los que parecen que no van a aguantar, los que todo el resto del mundo dice: no, este no y este no. Búsquelos a ellos y diles: no, vengan a mi casa, vengan al banquete, festeja conmigo, entra en lo que yo he preparado. Ustedes no les costó nada, es mío, es mi banquete, es mi reino. Te estoy invitando a que vengan, a que tomes parte. No hay cover. No hay nada de costo. Vengan, están invitados. ¿Alguien está conmigo? Esto es el reino de Dios. Esto es el reino de Dios. Y hay una segunda parábola que quiero leer. Ahora sí, Mateo capítulo 13. Y esta parábola viene con su respectiva explicación. No todas venían así, pero Jesucristo contó esta parábola y unos versículos tomó un descanso hablando de otras cosas y regresa a la parábola y lo explica. Y el verso 24, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como, a ver, todos digan: ¿cómo? El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted un ventilador ahí? ¿No sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra del enemigo, les respondió. Le preguntaron los siervos: ¿Quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo.
Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Guárdenlo en mi granero. Y tomó unas palabras acá, otras parábolas. Y al rato, brincando aquí al verso 37, encontramos, y quiero leer la explicación. Dice: el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Jesús, Jesucristo, que Él sembró la buena semilla. Le respondió Jesús: el campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. A ver, levanta la mano. Okay. Hijos del reino. Hijos del reino. Yo lo quiero declarar, lo quiero decir. Esto es la explicación. Okay. La mala hierba son los hijos del maligno. A ver, no levanten la mano nadie. Ahí. Verso 39. Y el enemigo que la siembra es el diablo, Satanás, el enemigo que tenemos. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Todo entendido, ¿verdad? Sencillo. Verso 40. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también que al fin del mundo el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen oídos? Entonces quiero compartir dos puntos principales, claves con ustedes, y les pido de todo corazón: oigan, no a mí, lo que la palabra dice. Pienso que es de impacto para nuestras vidas. ¿Podemos orar un momento? Padre, en el nombre de Jesús, pido, Dios, que utilices tu palabra, Señor, que sea útil en el corazón de cada persona en este lugar. Señor, que bendigas, que nos hagas ver tu verdad, que nos hagas responder de acuerdo a tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay algunas cosas muy importantes en estas parábolas. Y lo primero es esto: cambio. Siempre hemos visto cambios y veremos más todavía. Cambios todavía. Okay. No, yo no estoy profetizando, estoy viendo lo que podemos ver, lo que hemos visto y lo que podemos ver. ¿Cuántos de ustedes han notado algo de cambios durante los últimos 12 meses? No, pues cada quien. Hace 12 meses nadie venía a la iglesia con la boca tapada, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Yo fui al banco el otro día y traía mi cubrebocas mal puesto, o sea, lo tenía acá. Y siempre, desde siempre, ¿verdad? Entras en el banco y si traes cachucha te piden, no, pues puedes quitar tu cachucha. Sí. Entonces yo entro y rápido la persona me pidió que tapara la boca, que tapara mi cara. Y dije, no, ¿cómo ha cambiado el mundo? No, en el banco me están pidiendo que yo me tape la cara. Hemos visto cambios. Pero yo quiero decir, esto no es siempre malo. Habrá todavía más cambios. El mundo ha ido cambiando desde el principio. Y Dios provocó la mayoría o muchos, algunos, no sé, cada quien decide, pero muchos de los cambios provocados por Dios. Quiero hacerte ver algo muy rápido, ¿ok? Los judíos, bueno, desde el principio Dios sabe de, no sé si lo provocó, pero sabe de una escasez, y a través de circunstancias provocadas por Dios, un muchacho, José, vendido por sus hermanos, llega a Egipto y Dios abre camino para que Abraham, todos los descendientes, Isaac, todos sus hijos y toda la familia, el pueblo de Dios, vaya a vivir en Egipto. 400 años están ahí, cuando de milagro Dios usa a Moisés y salen de Egipto. Si están todos conmigo, salen de Egipto. Y entonces en la montaña Dios le entrega a Moisés la ley. Ellos empiezan a establecer la ley.
La ley que viene de Dios, es de Dios, viene a través de Moisés, la ley. ¿Ok? Quiero que escuchen un texto en Gálatas. Gálatas capítulo 4. Dice, pero cuando se cumplió el plazo, a ver, todos digan el plazo. Dios vio un tiempo y Dios vio, no, pues ya el plazo se cumplió. Este tiempo que había dejado ahí ya se terminó. Cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Lo que yo quiero que vean ahí es que hubo un tiempo de cambios, la ley, y Dios dijo, ya se terminó este plazo, se terminó este tiempo, voy a cambiarle, y mandó a Jesucristo. Y Jesucristo representa un tiempo muy diferente, un tiempo de gracia, un tiempo de perdón, un tiempo de libertad sin costo para nosotros. Amén. Amén. Y cuando llegamos a este plazo, hemos visto, vimos cómo fue ido cambiando y preparando, y el mismo pueblo, quiero que noten algo, el mismo pueblo se quejaban de algunos cambios, ¿verdad? Por ejemplo, los griegos dominaron mucho tiempo, impusieron su cultura, lenguaje, cultura. ¿Están de acuerdo? Historia, después la estudiamos más. Pero después los romanos fueron dominando y conquistando, y los romanos impusieron ley, impusieron orden, ¿ok? Y establecieron caminos y carreteras y todo. Y cuando Dios dijo, ahora sí, ya está la ley a través de Moisés, ahora está una cultura, un mismo lenguaje, muchas cosas ahí en común, ahora está una buena orden, seguridad, y se pueden viajar. Y Dios dijo, ahora es tiempo, y envió a Jesucristo. Y todo cambió, ¿verdad? Vimos muchos cambios. Quisiera llevarlos ahora al libro de Lucas, capítulo 12. Y quiero decirte, habrá todavía cambios. Ok, vemos las parábolas y vemos que empezó a brotar el trigo, y con el trigo también había una mala hierba, y los seguidores dijeron, vamos y lo arrancamos, y el Señor dijo, no, pero no era de que no, siempre va a ser ahí, sino yo me voy a encargar de esto a su tiempo, en un momento que yo escoja, en el tiempo que yo diga. Porque no quiero que ustedes echen algo a perder. Más o menos interpretación por Jeremías, ¿verdad? Pero fíjate aquí, Lucas capítulo 12 verso 54 dice, luego añadió Jesús dirigiéndose a la multitud. En un momento los voy a regresar unos versículos, pero ahí dice, cuando ustedes ven que se levanta una nube en el occidente, enseguida dicen, va a llover. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, va a ser calor, y así sucede. Y luego dice, hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? Okay, esto es el reino de Dios. Las cosas han ido cambiando y seguirán cambiando, y Dios pide que tú y yo estemos alertas, conscientes, y que vayamos creciendo con nuestra habilidad de ver cómo está Dios trabajando y qué está haciendo y qué va a hacer. Habrá todavía más cambios. ¿Alguien está conmigo? Como mexicanos también son buenísimos. En cada embarazo de mi esposa, su panza se veía así o así o así. Y cada uno de ustedes sabían que iba a ser niña. ¿Sí o no? ¿La verdad? Saben, ven a una mujer y cómo se sienta en su silla, ya va a ser niño. Yo no sé, pero ustedes saben leer ciertas cosas, y Dios está diciendo,
nosotros espiritualmente tenemos que abrir nuestros ojos. Tenemos que estar bien metidos en su palabra y lo que Él nos ha enseñado, lo que Él está diciendo. Tenemos que estar preparados por lo que viene, porque vienen cosas. ¿Ok? Hay una segunda cosa que quiero decir, aparte de cambios, que va a haber muchos cambios. Juan el Bautista, cuando él viene y empieza a anunciar a Jesús, va de la mano con la parábola que leímos, ¿verdad? Moisés dice, aquí viene uno después de mí, y no soy digno de desatar la correo de sus sandalias. Y él lo menciona y habla de Jesús y dice, tiene el aventador en la mano. ¿Alguien sabe de qué se refiere eso? Tiene ese instrumento que se usaba para el trigo, y créeme que esto nunca lo he practicado, pero estudiamos la Biblia y encontramos algo de esto ahí. Pero cuando el trigo estaba en el piso y ellos lo tenían que levantar con ese rastrillo, tipo ese aventador, y lo aventaban en el aire, y el aire se llevaba la basura. ¿Sí están conmigo? Se llevaba toda la basura, y lo bueno, lo útil, lo que servía de comida se caía otra vez ahí, y era un proceso de limpieza. Algunos han escuchado de esto antes, y esto es lo que Juan el Bautista decía. Él está con el aventador en la mano. Este es el segundo punto. Jesucristo desde el principio venía predicando el reino de Dios, y con el reino de Dios va a seguir habiendo cambios. Y quiero decirte esto, que lo graben en su mente. La separación es inevitable. Hay una separación inevitable. Ok, ahora Lucas capítulo 12, leímos del 54 en adelante. Vamos al 51. Y nosotros, ¿cuántos de ustedes creen Jesús es amor y paz, unidad? Esto es Padre, y yo lo creo con todo mi corazón. Pero esto es lo que Jesús decía. 51. ¿Creen ustedes? Hace la pregunta. ¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? ¿Cuántos amén? Les digo que no, sino división. Quiero y pienso que van a agarrar hacia dónde voy. La separación es inevitable. Jesucristo dice, ¿ustedes creen que vine a traer paz? No, vine a traer división. Y ustedes con la boca abierta, no se ve porque está tapada, pero división. Déjenme seguir leyendo. De ahora en adelante estarán divididos, 5 en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se enfrentarán el padre contra su hijo, el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Jesucristo declara, vine a traer división. La parábola dice, ¿verdad? El trigo y la cizaña están creciendo juntos. Habrá un momento de división. Ahora, hoy en día, la palabra de Dios y tu decisión de someterte a la palabra de Dios, al reino de Dios, a la autoridad de Jesucristo, puede ser que en tu propia vida ya está causando una división en tu familia. Que alguien te critica, o que alguien diga, no somos nosotros de esto, y tu abuela y tu bisabuela y así, y ya tu decisión de obedecer a Cristo, de seguir su voluntad, de someterte a su palabra, en algunos de nuestras casas ya está produciendo esto, está produciendo una división. Y quiero decirte, esto es natural, no es agradable, pero es parte de. Y quiero animarte, si tú estás viviendo esto, busca compañeros del reino de Dios. No estás solo, pero sí es una verdad que Cristo, su palabra,
Su reino sí causa división. ¿Qué estaba diciendo Jesús con esto? ¿Qué estaba diciendo Jesús cuando dijo: el que no odia a su padre o a su madre, el que no odia a su propia familia? ¿Alguien recuerda estos textos? Podríamos ir a verlos, pero lo que Cristo estaba diciendo es esto: en el reino de Dios, algo que necesitamos, porque va a haber división. Hay división. Dios mismo marca una división. Lo que nosotros necesitamos es vivir devotos a su reino. Acuérdate que no vivimos en una república donde no, pues yo voy a votar en contra en la próxima. Vivimos en el reino donde Dios manda, donde estamos sujetos a su voluntad. Y algunas cosas, pues fuera más fácil que Dios lo hiciera así. Tenemos que entender, pues no veo todas las cosas como son todavía. Y como no lo entiendo, confío y sé que Él es el Rey y me someto a su voluntad. ¿Alguien sigue conmigo en eso? Va a haber división. Siempre ha habido. Yo les puedo marcar, no tienen que buscarlos, pero Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 43, por causa de Jesús. A ver, digan, por causa de Jesús. La gente estaba dividida, ¿verdad? Vemos unos capítulos más adelante y en el capítulo 9, y había desacuerdo entre ellos. Jesucristo predicó y qué padre, no predicamos y queremos que toda la unidad se levanta y una sola voz marchemos en victoria juntos, y Jesucristo predicaba y había desacuerdo entre ellos. En el capítulo 10, de nuevo las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Esto es el punto. La división, la separación es inevitable. Es lo que Cristo vino a hacer. Por eso yo predico mucho y ustedes me han escuchado esa palabra distinción. Nosotros vivimos no mejor que los demás, no somos más valorosos que otra persona, pero vivimos una distinción, una vida muy distinta. Eso es la voluntad de Dios, es lo que somos. No somos simplemente personas buscando el perdón de Dios. Estamos viviendo, buscando ser y vivir siempre como hombres y mujeres sometidos al reino de Dios. Pertenecemos al reino de Dios y esto es causa de división. Pero viene una cosa, una última separación, y va a ser la última separación. Y voy a pedir que mi esposa me traiga unas cosas aquí. Yo quiero que ustedes se vayan con una imagen. No es agradable vivir con división. Gracias. No es tan agradable, no nos gusta, pero yo te digo, las promesas de Dios son hermosas. Vale estar en el reino de Dios, vale toda la pena que puedas imaginar. El profeta Malaquías vio cómo Dios se molestaba, se enojaba con el pueblo porque ellos decían no vale la pena. Yo digo sí vale la pena. Cuando vemos una división, cuando vemos que alguien de la misma casa, de la misma familia se divide o nos critica o tiene algo que decir y causa una incomodidad en casa, yo te quiero decir, vale la pena. Pero con eso yo quiero decir, Cristo ha prometido en la parábola del trigo y la cizaña, y aquí en este texto, primero a los Tesalonicenses, nos habla de una última división, pero para esto yo quiero que vean algo. Voy a leer este texto. Traje esta bolsa, es de, si eres como yo, pues aquí trabajamos en la iglesia o trabajo en mi casa y fijamos estos paneles y se caen rondanas y se caen cosas y después nos ponchan las llantas de los carros. Pero se caen cosas y yo tengo una jaula en el patio de mi casa y la verdad es chistoso porque primero mi esposa me dice, tú puedes tener ese espacio y después me ha movido de ahí y ya no tienes el espacio porque voy a acomodar otra cosa ahí.
ahora tienes este espacio y acomodo este espacio y por fin, no, pues cómprate una jaula. Y ya compré una jaula y en mi patio tengo una jaula donde guardo mis herramientas, pero no solo mis herramientas, cada pija o cada clavo que, pues si compré 10 clavos y usé 8, pues yo los otros 2 pues los guardo porque son útiles, porque tienen valor. Y aunque se quedaron en el piso, tienen valor. Yo los quiero. Y tengo botes llenos de cosas. Y aquí tengo algo. Yo agarré una selección de esas cosas. Pero está mezclado con otras basuras, con otras cosas que no sirven. Incluso está mezclado con algunas cosas que son muy semejantes, que son muy similares. Pero ¿sabes qué? Antes de ir Pablo dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 3 verso 5, si lo quieren buscar, dice: muchas personas nos vamos a aparentar pueblo de Dios, la piedad, lo bueno de Dios. Vamos a tener una apariencia, pero lo de adentro, nuestra vida va a desmentir, dice Pablo, nuestra vida, lo de adentro va a desmentir el poder de la piedad, la realidad de eso. O sea, va a ser pura fachada, en otras palabras, va a ser fingido, pero no real. Y esta última separación, Dios es capaz de distinguir en un momento, dice Pablo también a los Corintios, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, nada de tiempo. Sabe distinguir entre lo verdadero y lo falso. Dice el Evangelio, dice Pablo, nos enseña que cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando tú tomas una decisión y naces de nuevo, eres sellado con el Espíritu de Dios. O sea, en otras palabras, en palabras o en términos de nuestra parábola, eres el trigo, eres lo verdadero, eres la semilla que sembró el Hijo del Hombre, que sembró Jesús. Pero el que no haya nacido de nuevo, el que no tiene el sello del Espíritu, no tiene la sustancia de Dios adentro, no tiene la nueva creación, 2 Corintios 5:17. Somos nueva creación porque no habla de nosotros, habla de lo que Dios hizo en nosotros. ¿Están de acuerdo? Si alguien se está emocionando conmigo. Y Dios sabe distinguir en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, entre los de su reino y los que no son de su reino. Y tiene una habilidad de separarlos en un momento. Este texto dice, Primera de los Tesalonicenses 4, verso 16. Bueno, déjenme leer desde el 13. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar. A ver, digan lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él, conforme a lo dicho por el Señor. Afirmamos que nosotros, los que estemos vivos, los vivos, amén, y hayamos quedado, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Ok, verso 16, ahí va. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Arrebatados significa quitados, removidos. Hemos visto las películas. ¿Quién sabe cómo va a pasar, cómo se va a ver? Pero Dios lo promete y Dios nos lo describe. Es el pasaje más famosa que habla de este evento, de la última de las separaciones, de la división que Dios va a hacer.
donde Él aparece en las nubes y en un abrir y cerrar de ojos se lleva los que tienen la sustancia de Jesucristo. Promesa de Dios. Y quiero nada más, me da mucha pena señalarlo, pero aquí encontramos algunas cosas que son similares. Se ven, ¿no? Se ven como estos que se quedaron, que fueron arrebatados. Pero estos, no sé si son de una sustancia chafa. Perdón, no estoy haciendo ninguna comparación con gente, pero esa es una verdad. La promesa de Dios, algunos seremos llevados. ¿Por qué? Porque pertenecemos al reino de Dios. Porque en nosotros hay una sustancia que viene siendo la semejanza de nuestro Dios. Viene siendo su espíritu, la marca, el sello de su espíritu en nosotros. Y entonces, ¿cómo respondemos? ¿Qué hacemos? Jesucristo viene predicando el reino de Dios. Juan el Bautista viene predicando el reino de Dios, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. No es un lugar, no son las paredes. Es nuestra decisión de someternos a su autoridad, a su soberanía. Nuestra devoción a Él. No son palabras. Pablo dijo: el reino de Dios no son palabras. No es de que pues yo sí, cuenten conmigo. O el canto que no recuerdo con quién lo canté, cuando dice: Jesucristo viene otra vez, o algo así, si no me lleva, me cuelgo de Él. No sé. No sé, a lo mejor nunca lo cantaron. Pero el reino, no, nadie lo contó, no, así como yo lo canto, nadie lo contó así. Pero el reino de Dios no son palabras. No es de que me llevaron a la iglesia, yo dije la oración, yo compré lo que vendían ahí. El reino de Dios es esto: que tú y yo tomemos las decisiones de Cristo. Sé que eres real. He visto tu palabra y lo que dijiste de mí, estoy de acuerdo. Que soy un pecador, lleno de pecados, pero entiendo que tú moriste en mi lugar. Tú diste tu vida por mí y lo creo, y me arrepiento y me someto, vida, espiritual, mente, fuerza, todo a tu voluntad, para vivir tu reino en este mundo ahora. Porque sé que cuando se acaba este mundo, no se acaba tu reino. Cuando terminan estos días, no terminan mis días contigo. Estoy de acuerdo con Juan 14. Tú fuiste a preparar un lugar para mí, y cuando vienes otra vez, vienes para llevarme, para que yo esté contigo. Esto es mi deseo. Esto es el reino de Dios, Jesucristo, su vida por ti. Entonces termino. Quiero pedir que se pongan de pie. Y sé que todos, yo sé que todos los que estamos en este lugar son buenas personas. Sé que no estuvieras aquí si no tuvieras algo de hambre de Dios, interés de seguirlo. Pero a lo mejor hay alguien aquí que no está seguro de tener el Espíritu de Dios adentro de ti. No estás seguro de que Dios haya perdonado tus pecados. No tienes la seguridad de saber que perteneces a su reino. Y no queremos que te vayas de este momento sin que hablen contigo, que alguien de la iglesia pueda hablar contigo y ayudarte y
y enseñarte más textos o escuchar tus dudas o orar contigo. Queremos que te vayas de este lugar sabiendo: yo pertenezco a Dios. Y cuando empiecen las cosas difíciles o ya empezaron, yo sé que soy de Él. Mi vida pertenece al reino de Dios. Y si eres tú y tienes esa duda, no tanto para mí, quiero ver que pueden todos cerrar sus ojos. Podemos crear un ambiente donde alguien podría responderle a Dios. Si eres tú y tienes dudas y dices: ¿sabes qué? Yo no estoy seguro del perdón de Dios, de que mi vida le pertenece. Te puedo pedir que levantes tu mano. Es un poco para ti mismo, ¿verdad? Y quiero pedirte de forma muy especial. Vamos a orar algo, vamos a orar, pero no quiero que te vayas después. No quiero que desaparezcas y como, bueno, yo vi un mensaje predicado. Quiero pedir que por favor te quedes y que busques al pastor Toño, a mí, a uno a Juan Carlos o Esmeralda, Augusto, alguien, mi esposa. Hay muchas personas que podemos hablar contigo. Pero una vez más, si no estás asegurado del perdón de Dios, levanta tu mano en el aire. Quiero orar por ti ahora. Quiero invitarte a que ores conmigo. Muy bien, está bien. Puedes levantarlo sin ninguna pena. Excelente. Excelente, qué bueno que lo reconocemos. No sé, no estoy seguro. Ok, tú que levantaste tu mano, yo quiero decirte esto. La Biblia dice que si tú y yo confesamos nuestros pecados a Dios, no tenemos un lugar donde hacemos confesión aquí. Confesamos nuestros pecados a Dios. La promesa es: Dios es fiel, Él nunca falla, y Dios es justo. Él hace lo que promete hacer. Te va a perdonar y te va a limpiar de toda maldad. Y esto significa, y quiero que tú lo entiendas, cuando tienes ese perdón de Dios, significa que perteneces a su reino. No importa los pensamientos de vergüenza, de pena, de condenación que vienen a tu mente, puedes contar con la verdad que encontramos en la palabra de Dios. Entonces vamos a hacer esto ahora. Vamos a hacer una confesión. Quiero animarles a cada uno de los que estamos aquí. Todos podemos tomar ese momento, podemos confesar ahora junto con los que levantaron sus manos. Y vamos a confesar: Dios, gracias, porque sé que yo he sido un pecador. He sido infiel. He fallado en palabra, pensamiento y en muchas acciones. Sé que te he decepcionado, pero hoy, en este momento, lo reconozco y reconozco tu bondad y veo tu misericordia, Dios, y apelo a tu perdón. Te pido que me perdones, que me laves, que me limpies de toda maldad, en el nombre del que vive para siempre, Jesucristo. Perdóname. Y gracias por ser fiel, por el perdón. Gracias. Empieza a agradecerle, aunque ya lo has hecho 1000 veces. Empieza a agradecer a Dios. Gracias, Padre, por lo que tú eres, por lo que has hecho, por lo que sigues haciendo. Gracias por hacer esas divisiones. Gracias, Dios, por separarnos, por escogernos a nosotros y hacernos nueva creación, nuevas criaturas. Gracias, Padre. Te bendecimos, Dios. Te alabamos, Señor. Pido, Dios, por cada persona de esta congregación, Señor, te pido que afirmes tu palabra en nuestros corazones. Señor, que desciendas, Espíritu Santo de Dios, a llenar la mente, el corazón de cada uno de nosotros. Renueva el gozo, renueva el ánimo. Pon en nosotros una nueva visión para este mundo, tu reino aquí en este mundo.
Pon en cada uno de nosotros una nueva visión por lo que tú eres y lo que estás haciendo. Y te damos gracias, Jesús. Gracias, Dios. Amén.